25 de octubre de 1944. Estrecho de Surigao, Filipinas. Son las 3:53. El oficial de control de fuego del USS West Virginia revisa sus cálculos por última vez. El radar lleva 11 minutos siguiendo al objetivo. Distancia: 42.800 yardas. Entre este barco y el enemigo hay 21 millas de mar oscuro. 8 cañones de 16 pulgadas se dirigen hacia el objetivo. El West Virginia abre fuego. La explosión de los cañones expulsa el aire de los pulmones de todos los que se encuentran en cubierta. Cada proyectil pesa 2.700 libras. Cada uno sale del cañón a una velocidad de 2.500 pies por segundo. Cada uno recorre 21 millas en la oscuridad antes de que la tripulación del Yamashiro oiga los cañones disparando. No hay ninguna advertencia en el buque de guerra japonés. Solo hay impacto. El Tennessee abre fuego a las 03:55. El California se une a él. El Maryland sigue los disparos del West Virginia y comienza a disparar a las 03:59. 5 de los 6 buques de guerra estadounidenses de esta formación fueron hundidos, encallaron o resultaron dañados en Pearl Harbor. La Armada Imperial japonesa había calculado que nunca volverían a combatir. Este cálculo se había esfumado, literalmente, como el humo de un cañón. Para comprender la magnitud de este error, hay que remontarse 34 meses y 4 días atrás. 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor. 7:55 de la mañana. 183 aviones japoneses sobrevolaron las montañas de Oahu y localizaron la fila de buques de guerra que dormían en aguas tranquilas. El Arizona recibió el impacto de una bomba en la cubierta de proa y la explosión de munición que siguió mató a 1.177 personas en un abrir y cerrar de ojos. Hombres que aún estaban sentados a la mesa del desayuno cuando se produjo la sacudida. El Oklahoma recibió el impacto de 5 torpedos en 60 segundos y volcó. 429 tripulantes quedaron atrapados dentro de su casco volcado. El West Virginia recibió 7 torpedos y 2 bombas perforantes. El costado de babor, por debajo de la línea de flotación, se desgarró y el barco se hundió hasta el fondo del puerto. El California, durante las tareas matutinas, entró agua por las tapas de mantenimiento que no estaban cerradas y se hundió en el lodo. El Nevada, el único buque de guerra que se puso en marcha durante el ataque, tras recibir un torpedo y 6 bombas, encalló deliberadamente para no obstruir el canal. A las 9:00, 21 buques habían hundido o resultado dañados. Habían perdido la vida 2.403 estadounidenses. Las fotografías de reconocimiento japonesas llegaron a Tokio en pocas horas. El cuartel general de la Armada Imperial las examinó con detenimiento y llegó a una conclusión que parecía indiscutible. La reconstrucción de la flota de buques de guerra estadounidenses del Pacífico, si es que era posible, llevaría entre 18 meses y 2 años. Algunos analistas elevaron esta estimación a 5 años. La construcción de un solo buque de guerra, desde el casco hasta su puesta en servicio, llevaba entre 30 y 36 meses. Los cálculos eran claros, tenían sentido y se basaban en una variable totalmente errónea. Si te atrae este tipo de historia militar secreta, suscríbete. Cada vídeo de este canal cuenta una historia que no aparece en los libros de texto. La profundidad media de Pearl Harbor era de 40 pies. El Oklahoma volcó a 33 pies de profundidad. El West Virginia yacía erguido en el fondo del puerto, a una profundidad similar. El California yacía en el lodo, casi sumergido. En mar abierto, un buque de guerra hundido pierde su funcionalidad. Su rescate es imposible, no es factible con la tecnología de ninguna armada de 1941. Sin embargo, a 40 pies de profundidad, los buzos pueden trabajar.
Se pueden colocar parches en el casco destrozado. Las bombas pueden achicar miles de toneladas de agua sucia de los compartimentos inundados. Japón no había destruido la flota del Pacífico. La había trasladado temporalmente al fondo de un puerto extremadamente poco profundo. En Tokio, nadie había pensado en incluir esto en el calendario. El capitán Homer Wallin era ingeniero de potencia de combate en el buque insignia de la flota el 7 de diciembre de 1941. Vio la explosión del Arizona. Vio cómo se volcaba el Oklahoma. Vio cómo el West Virginia se hundía en el lodo. Y su mente de ingeniero había empezado a hacer cálculos sobre las bombas antes de que terminara el ataque. Había pasado 20 años en ingeniería naval. El MIT, los astilleros de Nueva York, Filadelfia, Mare Island. Había dedicado toda su carrera a construir y reparar barcos que nunca se hundían, sin darse cuenta de que se estaba preparando para algo nunca antes intentado. El 9 de enero de 1942, asumió el mando de la recién creada División de Rescate con una triple misión: rescatar al personal atrapado, evaluar los daños y reparar tantos barcos como fuera posible. Había analizado los aspectos que cambiarían el curso de la guerra. Wallin no era un hombre de palabras. Años más tarde, su personal lo describió como una persona silenciosa e inquebrantable. Alguien que veía un problema no como un punto de parada, sino simplemente como algo aún sin resolver. Cuando hablaba, entraba en detalles: velocidades de las bombas, dimensiones de las barcazas, tolerancias de tensión estructural. Mientras otros oficiales se quedaban en el borde del puerto anotando los barcos como símbolos de la tragedia nacional, Wallin se quedaba en el mismo borde, anotando las especificaciones técnicas. Él ya había evaluado en privado que 3 de los 21 barcos se habían perdido por completo en el sentido estricto. El Arizona, cuya explosión del polvorín era una situación irreversible. El Oklahoma, que había zozobrado y no era lo suficientemente antiguo como para justificar su reconstrucción. Y el Utah, un barco objetivo sin valor bélico. Los otros 18 tenían problemas de ingeniería. Nadie le había pedido que fuera más pesimista que eso. Él estaba preparado para lo que fuera. Nadie esperaba que reparara ese desastre. El West Virginia era el caso más difícil y el lugar donde toda la teoría del rescate se demostraría o se derrumbaría. 7 impactos de torpedo habían atravesado el sistema de protección lateral del barco, un sistema de defensa por capas diseñado específicamente para absorber la energía del torpedo e impedir que penetrara en el casco. No había servido de nada. El daño no consistía en una serie de agujeros. Había una franja continua de destrucción estructural de 40 pies de largo en ambas direcciones desde la sección central del buque. La reparación naval tradicional se realizaba alrededor de agujeros separados. Se mide la abertura, se corta un parche y se fija en su lugar con pernos o soldadura. En los daños del West Virginia no había agujeros separados. Había zonas en las que la estructura protectora del barco ya no existía. Intentaban mantener el barco a flote como si las zonas dañadas no lo estuvieran, reforzando las partes intactas. La solución desarrollada por el equipo de Wallin nunca se había probado antes a esa escala. Pacific Bridge Company, que ya había firmado un contrato para los trabajos de construcción en el astillero, construyó las enormes estructuras de madera y acero en secciones. Los buzos que trabajaban en aguas con visibilidad nula, con una densidad de aceite tal que impedía ver la placa de flotación a un brazo de distancia. Montaron estas secciones adaptándolas a los contornos irregulares del daño causado por el torpedo. A continuación, los parches se sellaron con 650 toneladas de hormigón vertido a través de tuberías mediante el método Tremie y se curaron en las frías aguas de Pearl Harbor. Si los parches fallaban durante la operación de achique, el West Virginia volvería a quedar sumergido en cuestión de segundos.
Ningún trabajador dentro del casco tendría tiempo de escapar. Todos los que formaban parte del programa lo sabían. La única forma de saber si el hormigón aguantaría era poner en marcha las bombas. Pero al hacerlo, no había previsto los problemas que surgirían más adelante. Y esto fue antes de que surgiera un problema que no se había abordado en ningún pliego de condiciones de ingeniería anterior. Mientras el West Virginia se hundía el 7 de diciembre, las líneas telefónicas que funcionaban por voz dentro del barco seguían parcialmente operativas. En los días siguientes, los buzos oyeron golpes procedentes del interior del casco. 16 días después del ataque, el 23 de diciembre, los equipos de rescate que cortaban el acero encontraron pruebas de que había supervivientes que habían sobrevivido en bolsas de aire cerradas. Encontraron los cadáveres de 3 hombres en un compartimento cerrado. En un calendario colgado en la pared del compartimento se había marcado hasta el 23 de diciembre, marcando los días hasta que se les acabó el aire. Habían sobrevivido más de 2 semanas en la oscuridad y con el agua subiendo. Ese calendario fue retirado, documentado y archivado. Todos los miembros del equipo de rescate sabían que estaba allí. Continuaron con el trabajo. El Nevada era un banco de pruebas. Había recibido el impacto de un torpedo y 6 bombas y se había encallado deliberadamente en Hospital Point para salvar el canal. Era la primera prueba completa. Los equipos de rescate taponaron el agujero del torpedo con un armazón de madera y hormigón, secaron los compartimentos y retiraron el peso de la cubierta superior para reducir la línea de flotación. El 12 de febrero de 1942, 67 días después de su hundimiento, el Nevada volvió a flotar. 6 días después entró en dique seco. En abril zarpó de Pearl Harbor y en octubre de 1942 regresó a la guerra. Pasaron 10 meses desde su hundimiento hasta su vuelta al servicio activo. La situación del California era aún peor. 2 torpedos y 2 bombas habían inundado el barco a través de las tapas de mantenimiento que se habían dejado abiertas durante los trabajos matutinos. Esta rutina se convirtió en una catástrofe en el momento en que el casco quedó perforado. Los compartimentos se llenaron primero de agua, luego de lodo y, a continuación, de aceite sucio y materia en descomposición durante semanas. Edward Reimer, un buzo de la Armada que trabajó en el interior inundado del West Virginia durante ese mismo periodo, describió así las condiciones que se repetían en todos los barcos del programa. Visibilidad nula. El gas de hidrógeno sulfurado era tan denso que quemaba el cuello de los trajes de buceo recubiertos de caucho. Los 54 kilogramos de plomo en los cinturones y las botas, necesarios para equilibrar la flotabilidad de los trajes, se convertían en una sentencia de muerte si se perdía el equilibrio en un espacio cerrado. A lo largo de todo el programa de rescate de Pearl Harbor, los buzos realizaron más de 5.000 inmersiones y pasaron un total de 20.000 horas hombre bajo el agua. Muchos buzos perdieron la vida al quedar expuestos a gases tóxicos. Otros resultaron heridos a causa de derrumbes estructurales, enfermedad por descompresión y fallos en el equipo. El programa continuó sin interrupción. El 13 de marzo de 1942 se produjo un incendio en la segunda sala de calderas del West Virginia. Los escombros contaminados con petróleo en un espacio cerrado y sin oxígeno se incendiaron. Los compartimentos en los que trabajaban los equipos de rescate se llenaron de humo. Los trabajadores que se encontraban dentro del casco quedaron aislados de las salidas debido a la ubicación del incendio. Se tomó la decisión de extinguir el fuego desde dentro. Una evacuación habría comprometido la estanqueidad de los compartimentos ya secados y habría echado por la borda semanas de trabajo. Los trabajadores se quedaron. Lucharon contra el fuego durante 3 horas en medio de la oscuridad y el humo. Consiguieron controlar el incendio. Las bombas volvieron a funcionar. La solución funcionaba. Y luego eso casi no sería suficiente.
El California fue reflotado el 24 de marzo. Las labores de bombeo del West Virginia continuaron durante todo el mes de abril. El destructor Shaw, cuya proa quedó completamente destruida por la explosión del almacén de municiones y cuya famosa fotografía en llamas se convirtió en la segunda imagen más reproducida del ataque a Pearl Harbor. Se le fabricó y soldó una proa provisional en Pearl Harbor, tras lo cual zarpó por sus propios medios hacia Mare Island para que le sustituyeran la proa por completo. En agosto de 1942 volvió al combate. Incluso el Oglala, un antiguo dragaminas que había zozobrado y parecía no merecer la pena rescatar, fue levantado por buzos que trabajaron a ciegas utilizando pontones de rescate submarinos encadenados bajo su casco. Se le enderezó, se le reparó y se le convirtió en un buque de reparación que prestó servicio hasta 1965. La suposición de que los buques de guerra modernos que habían sufrido daños graves eran destruidos de forma definitiva se desmentía con cada casco. El West Virginia fue reflotado el 17 de mayo de 1942. Cuando su cubierta emergió del agua, se escuchó un largo aplauso en el puerto. El buque entró en el primer dique seco, y por primera vez, el alcance total de los daños en el costado de babor quedó al descubierto. Los trabajadores caminaron en silencio a lo largo de la zona dañada. 7 puntos de impacto de torpedos se habían convertido en una única brecha ininterrumpida en la estructura protectora del buque. Lo que 650 toneladas de hormigón habían detenido era indescriptible en el lenguaje técnico estándar. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. Unos segundos después, todo estaba a punto de cambiar. 25 de octubre de 1944. 3:53. Estrecho de Surigao. El radar de control de fuego Mark 8 del West Virginia. Una tecnología que aún no existía cuando el buque entró en servicio, seguía al Yamashiro a una distancia de 42.800 yardas y actualizaba los cálculos balísticos cada segundo. A las 03:53 abrió fuego. 8 cañones de 16 pulgadas lanzaron su primera salva en la oscuridad. A las 03:55, el Tennessee abrió fuego. 69 proyectiles antes de que terminara el combate. A las 03:55, el California añadió otros 63 proyectiles. A las 03:59, el Maryland disparó 48 proyectiles más, apuntando a las explosiones de los proyectiles del West Virginia. El sistema de control de fuego del Yamashiro no pudo seguir el ritmo. El buque contaba con sistemas ópticos que apuntaban a las llamas de los cañones, que apenas podía distinguir, y cada solución que calculaba perdía su validez antes de que los proyectiles salieran de los cañones. Responde al fuego. Los proyectiles caen en el agua entre la formación estadounidense. Algunos pasan muy cerca. Ninguno da en el blanco. La geometría de la batalla es clara. 5 buques de guerra estadounidenses en una línea que dispara sin cesar a toda banda. Cortan en T a una fuerza japonesa que solo puede sacar sus torretas hacia adelante. El Yamashiro recibe impactos en las salas de máquinas. Se producen incendios en la superestructura. Su velocidad disminuye. Sigue disparando, porque la alternativa es detenerse. A las 4:09, el almirante Oldendorf ordena el alto el fuego. El Yamashiro, en llamas y con una fuerte inclinación, se hunde a las 4:19. El almirante Nishimura y la mayor parte de la tripulación perecen con él. El crucero pesado Mogami avanza con dificultad hacia el sur, donde será destruido por los aviones a la mañana siguiente. Ha concluido el último enfrentamiento entre buques de guerra de la historia naval. Ha durado 16 minutos. En el diario de combate del West Virginia se registra el uso de 93 proyectiles de 16 pulgadas. Cada proyectil
fue dirigido mediante un radar de control de fuego que los diseñadores originales del buque nunca habían instalado en él, ya que el sistema no existía cuando el buque entró en servicio y solo pudo instalarse tras su hundimiento en Pearl Harbor y su completa reconstrucción. El buque que regresó del fondo del puerto era más capaz que el que Japón había hundido allí. Registros de salvamento. El 7 de diciembre de 1941, 21 buques resultaron dañados o se hundieron. 3 se perdieron por completo. 18 volvieron al servicio. Construir nuevas naves al valor del dólar de la década de 1940 habría costado unos $300 millones por nave. Habría llevado entre 30 y 36 meses por nave, y la primera nave de repuesto no se habría podido entregar hasta mediados de 1944, como muy pronto. El rescate y la reconstrucción del West Virginia costaron unos $22 millones, lo que supuso una 14ª parte del coste de una renovación. El coste total del programa para los 18 buques oscilaba entre 200 y $250 millones. En cambio, los analistas estadounidenses estimaron que la capacidad militar recuperada, incluida la capacidad operativa durante los años en que los buques de nueva construcción no podían cubrir el vacío, superaba los $3.000 millones. Japón actuaba con una lógica diferente. Cuando en junio de 1942 se incendiaron el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu en Midway, la Armada Imperial los dio por perdidos. La infraestructura industrial de Japón no podía llevar a cabo simultáneamente las labores de rescate y las de nueva construcción. La de Estados Unidos, en cambio, sí podía. Mientras los equipos de Walin sacaban a flote los barcos en Pearl Harbor, los acorazados de la clase Dakota entraban en servicio en los astilleros de la costa oeste. Los destructores Cassin y Downs se reconstruían con las máquinas rescatadas de sus cascos destrozados, mientras que los destructores de la clase Fletcher salían de los astilleros estadounidenses a un ritmo de casi uno por semana. El programa de rescate no era una alternativa a las nuevas construcciones. Se llevó a cabo en paralelo a estas. El West Virginia fondeó en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945 para la ceremonia de rendición de Japón. El buque había sido reflotado con 650 toneladas de hormigón submarino. Se había reconstruido con una tecnología que Japón desconocía. Había disparado la primera salva de la última batalla naval de la historia. Había sobrevivido más tiempo que el imperio que lo hundió. Walin se jubiló en 1955. En la justificación de la medalla al mérito, todo se resumía en 4 palabras. Un éxito más allá de lo esperado. 4 palabras por las 5.000 inmersiones realizadas en aguas que reducían a cenizas los trajes de protección. 4 palabras por el calendario marcado hasta el 23 de diciembre dentro de un barco que debería haber sido destruido. 4 palabras para 67 días, 10 meses, 34 meses, para recuperar algo que el enemigo ya había arrasado. En la más absoluta oscuridad, todo ello realizado únicamente con el sentido del tacto. La doctrina de control de daños creada por los equipos de rescate de Pearl Harbor bajo la presión de la guerra se convirtió durante décadas en la base de la filosofía de reparación de la Armada estadounidense. El principio de que la destrucción es temporal, si existe la voluntad industrial para revertirla, moldeó, durante más tiempo que la propia guerra, la doctrina de los grupos de ataque de portaaviones, la planificación logística y la metodología de los astilleros. Hoy en día, los buques de guerra estadounidenses operan bajo procedimientos de control de daños directamente vinculados a las barreras provisionales de Pearl Harbor. El cálculo de lo que significaba destruido no solo falló en el estrecho de Surigao. Este cálculo falló cuando un barco que debía haber sido destruido regresó y cumplió con su misión en su totalidad.
El error de cálculo estratégico de Japón no fue la profundidad del puerto, aunque esto también fue importante. Tampoco fueron las fotografías, aunque éstas moldearon todos los resultados erróneos posteriores. Era la suposición de que dañado y destruido eran la misma palabra. Era la suposición de que definían el mismo estado permanente. Era la suposición de que un enemigo que hundía tus barcos en el fondo del puerto ponía fin a la discusión. Los equipos de Hualien demostraron, con cada casco de barco por separado, que la discusión no terminaba hasta que tú decidieras ponerle fin. Una idea que a todos les parecía simple demostró que un barco aparentemente débil podía cambiar el curso de la guerra. ¿Cuál crees que fue el factor que determinó el destino de Japón? ¿El puerto poco profundo, la ingeniería de Hualien o la doctrina industrial estadounidense? Escribe tu opinión en los comentarios. Si quieres leer la próxima historia que la historia se ha olvidado de contar, suscríbete.